Are you a financial advisor considering the Independent Registered Investment Advisor, or RIA model, and wondering where to start? Start with Schwab Advisor Services. Schwab has helped thousands evaluate the full range of options and can help you determine your best path forward. Navigate the big and small decisions by tapping into Schwab's decades worth of insights on what fuels RIA success. With Schwab Advisor Services, you have a custodian that will support you every step of the way. Start your journey today at advisorservices.schwab.com/paths. Podcastera MX presenta. Por eso siempre hay factores externos que frenan la transformación, por ejemplo, el tema político, etcétera, la inestabilidad, etcétera. Pero si uno quiere y tiene la voluntad, y si uno tiene las redes, se puede cambiar la situación. Eso en general. Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. Bienvenidas y bienvenidos a Emisor Cero. Hoy, después de 11 episodios, sigue presente este sentimiento de urgencia de accionar frente a la crisis climática. Y eso es lo que nos ha movido a la realización de este podcast. Hola Salva, pues hoy llegamos al episodio 12 y vamos a analizar los logros obtenidos en esta primera fase del proyecto en las 4 zonas cálidas de Latinoamérica, que son Perú, Ecuador, Colombia y México. Conversamos también sobre las tareas que quedan pendientes. En este episodio de cierre de temporada escucharemos voces de diversos países, especialidades y puntos de vista. Hoy tenemos a 2 invitadas y a 2 invitados, los 4 piezas clave dentro del proyecto Cela. Nicola Borregard, codirectora del proyecto, Roger Walter, director, Valentina Quintanilla, quien coordina el área de intercambio de conocimientos para fortalecer los aprendizajes y autora intelectual de Emisor Cero, y Pablo Lloret, director ejecutivo de Futuro Latinoamericano y responsable de las actividades del proyecto en Ecuador. Con ellos hablaremos de los logros en esta primera fase, de lo que queda pendiente y de cómo podemos afrontarlos. Además, escucharemos las voces de otros expertos que nos darán sus ideas más significativas de esta primera fase del proyecto. ¿Cómo están Nicola y Roger, Valentina y Pablo? Qué gusto tenerles aquí. Hola, Salvador. Citlali. Buen día a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para comenzar, me gustaría preguntarles a Roger y a Nicola cómo cierra esta primera fase del proyecto Cela. Respecto de los objetivos iniciales, ¿cómo ha sido el proceso desde su experiencia personal? ¿Qué sorpresas gratas han tenido y cuáles no tanto? Bueno, el sector constructivo está responsable por 40% de todos los gases de efecto de invernadero. Y en esta transformación de reducir los gases de efecto invernadero es súper relevante tener un equipo que tiene la voluntad y también las competencias para liderar este cambio significativo. Y yo creo que dentro de los últimos 3 años del proyecto Cela hemos formado un equipo con alrededor de 20 profesionales de 8 países que han compartido todo su conocimiento y también su expertise para impulsar esta transformación también en los 4 países donde hemos trabajado en los últimos 3 años, en México, Colombia, Perú y Ecuador. Y hemos trabajado también mucho con distintos actores, ¿no?, del sector público, privado, académico, y toda esta red es importante para que realmente podamos lograr el objetivo de la decarbonización del sector constructivo. Yo creo que con los 3 pilares que hemos implementado hemos logrado una semilla en esta decarbonización hasta este momento. Sí, yo creo que me gustaría agregar ahí al tema que menciona Roger, que obviamente fue nuestro objetivo principal, el tema de cambio climático, y no solamente en cuanto a la mitigación, sino también en cuanto a la adaptación. Y yo creo que eso fue uno de los temas como relevantes para los países de la región, que aquí no se trata solamente de reducir emisiones, sino también de adaptar y elevar el confort a nivel de los edificios. Eso lo destacamos bastante y nos encontramos en los distintos países con estas situaciones, como cómo podemos generar edificios
que no solamente ahorran energía, sino también proporcionan una calidad de vida mejor, una productividad mejor a la gente, la posibilidad de estudiar bajo condiciones aceptables y hacer nuestro trabajo cotidiano de una manera que se pueda hacer realmente. Entonces, se combina especialmente en nuestra región con los climas que tenemos, este tema de la mitigación del cambio climático con la adaptación al cambio climático. Siempre más elevadas temperaturas, entonces ajustándonos a esto y adaptándonos a esto es muy relevante. Yo creo que eso también es destacable, y lo otro muy destacable que encontramos en esta primera etapa es el enorme interés de los actores en el tema, que sobrepasó cualquier expectativa que teníamos o esperanza que teníamos, que realmente hubo un tremendo interés por parte de los actores de inscribirse y participar en las capacitaciones, en los seminarios, en los cursos de liderazgo que ofrecimos, en los showcases, los proyectos piloto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esos son temas destacables, adicionalmente, obviamente, a lo que mencionó. Solamente un punto para añadir. Yo creo que la mayor sorpresa fue realmente el gran interés, especialmente también en los cursos digitales. Y me gustaría mencionar solamente 3 ejemplos. Un ejemplo era un curso que hemos implementado con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, que solamente dentro de 3 semanas y media de marketing hemos logrado una inscripción de más que 6,000 participantes. Y este era algo que nunca hemos esperado. Hemos pensado que vamos a capacitar entre 300, 400 personas en su totalidad. Y otra sorpresa era que hemos dicho, vamos a hacer también una capacitación para los albañiles. Y había mucha discusión internamente si realmente hay un interés en un curso digital para los albañiles. Pero también allá hemos trabajado juntamente con Holcim, con EMC y también con la UNAM otra vez, y habían más que 2,000 inscritos de albañiles que también querían participar en este tipo de eventos. Y además, en un evento en vivo, este era el récord, había más que 65,000 participantes que han bajado también la información que hemos transmitido. Y por eso, esta era, yo creo que la gran sorpresa para todo el equipo en el proyecto SELA. Sí, y ahí justo agregando cómo sobrepasaron permanentemente las expectativas nuestras los actores, no solamente en capacitación y en los temas que mencionamos recién, sino también en el tema regulatorio, que los ministerios están dispuestos a hacer cambios. Los ministerios nosotros lo que queríamos hacer era un diagnóstico, ver las brechas existentes y hacer propuestas regulatorias que se podrían implementar. Pero finalmente lo que se hizo fue un trabajo mucho más concreto con los ministerios, con los municipios también a nivel municipal, de realmente implementar distintos aspectos, mejoras en la regulación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cali, en Colombia, con el municipio, trabajamos en el sello de Cali, que fue elaborado a nivel municipal, con la Universidad Javeriana también ayudando, y distintos actores ayudando en el camino, y el SELA se sumó a esto y proporcionó distintos elementos relevantes para que este sello Cali para la construcción sustentable realmente se haga efectivo. Se creó una plataforma de registro para que los proyectos realmente se podrían monitorear, registrar, monitorear, etc. Entonces, yo creo que ahí también, en ese nivel, sobrepasó muchas veces nuestra expectativa. Se crearon distintos instrumentos, herramientas para evaluar energéticamente la vivienda,
los actores, tanto públicos como privados, empezaron a usarlas, a probar. Entonces yo creo que eso fue muy llamativo. Algo que nos llamó mucho la atención fue el curso de liderazgo para edificaciones sostenibles en América Latina, por sus siglas CLESAL. ¿Cómo fue el impacto que tuvo? ¿Qué hace que siga siendo exitoso? Sí, yo te podría comentar. Creo que CLESAL se puede definir como una inmersión en la temática, ¿no? Yo creo que es una forma, una estrategia, una suerte de experiencia que no estaba tampoco previsto que tenga el impacto que llegó a tener, ¿no? CLESAL intercambió muchísimos conocimientos, pero sobre todo creó un grupo de incondicionales con el tema. Es increíble, ha pasado más de un año y probablemente es uno de los espacios más activos que hay en torno a la edificación sostenible. Me refiero a espacios en toda Latinoamérica, ¿no? Tú ves que hay eventos en México, o que hay en Colombia, o que hay en Chile, que todo el tiempo la gente que participó en CLESAL está trabajando. Claro, se compartieron 2 semanas de experiencias, de conferencias de expertos, pero sobre todo de unos anfitriones magníficos que es el pueblo de Colombia a través de su academia, a través de sus universidades. La Javeriana no puede ser mejor anfitrión para un evento de esta naturaleza. Entonces, a nosotros nos prueba de forma que se pueda proponer una locura como estas, puesto en otros términos, que nació de lo que Roger mencionaba, de un curso con la UNAM, con más de 6,000 participantes, en donde se fue tamizando y al final tuviste de ahí 15, 20 participantes, los mejores de los mejores del curso con la UNAM, que se concentraron, que fueron a Colombia. Entonces, el impacto que ha tenido esto es increíble. Y puedo hablar no solamente por el Ecuador, sino por la región. Tener o contar con estos apóstoles de la edificación sostenible es algo que no tiene precio. Yo creo que el éxito de CLESAL tiene que ver con 3 distintos puntos. Uno es, que Pablo ha mencionado en este momento, era la selección de todos los participantes. Hemos conocido casi todos los participantes y a base también de una selección que hemos hecho juntamente con la Universidad Javeriana, hemos seleccionado ingenieros, ingenieras, arquitectos y arquitectos de los países. Segundo, era un aprendizaje mutuo. Hemos invitado los referentes. Después de 2 semanas nadie sabía quién era el referente y participante. Por eso era un aprendizaje mutuo entre todos los participantes durante 2 semanas. Y el tercer elemento, que hemos hablado de proyectos y problemas y hemos buscado soluciones en conjunto. Y el trabajo a base y el estudio a base de proyectos nos ayuda a concretizar también soluciones. Y la diversidad de los ingenieros y arquitectos en conjunto hemos encontrado soluciones que antes no hemos pensado. Yo creo que eran esos 3 elementos que eran decisivos para el éxito también de CLESAL desde mi punto de vista. Creo que ese componente de transversalidad y colaboración en la estructura del proyecto CELA y en especial en CLESAL es muy valioso. Actores de distintas disciplinas y diferentes áreas de acción, academia, gobiernos, desarrolladores de vivienda, enfocados en lograr los mismos objetivos. Me da mucho gusto que Valentina Quintanilla nos acompañe hoy. Ella ideó y propuso la creación de este podcast y hemos escuchado su voz en algunos episodios, pero ha estado presente en todo el proceso de gestación de Emisor Cero. ¿Nos puedes compartir en qué momento te surgió la idea de proponer un podcast? ¿Por qué pensaste en este formato y cómo percibes que le agrega valor a Proyecto CELA? Sí, claro. El Proyecto CELA, para poder cumplir sus objetivos, tienen listado una serie de actividades. Ellas se fueron desarrollando y una de ellas estaba abierta a presentar actividades complementarias que fueran capacitación y sensibilización respecto de nuestros temas. Se hizo una convocatoria abierta al equipo
y ahí fueron seleccionadas la idea de Erika Salinas de la Red de Mujeres y el podcast. Y la idea del podcast yo creo que surge de dos cosas. Una es que yo ingresé al proyecto CELA cuando ya estaba avanzado, después de mi pre- y postnatal, y para mí fue una tremenda sorpresa encontrarme con este grupo de profesionales y de todas estas actividades que estaban en curso, teniendo un montón de impacto. Entonces vine como desde afuera cuando ya estaba funcionando y esta bola de nieve ya estaba creciendo. Y para mí realmente fue algo como importante, porque uno cree que estar en el mundo de la sostenibilidad es un nicho, que somos pocos, que no hay quizás tantos involucrados, y bueno, me di cuenta que no era así. La participación de las universidades, las empresas, los gobiernos, etc. Y eso me abrió un poco los ojos que no éramos tan pocos. Y lo otro venía de un curso de liderazgo femenino, el Women in Energy. Ahí también tuvimos una serie de capacitaciones y varias formas de aprendizaje, pero la que más me dejó fue el escuchar a otras mujeres desde sus experiencias laborales, personales, y creo que uno hace referencia a lo que le pasó a otra persona. Las anécdotas pueden ser con fuentes de inspiración, no solamente de conocimiento, y como desde ese escuchar y desde todo esto que estaba pasando, fue la idea del podcast, tener como otro sentido disponible para el aprendizaje. Así que basado en esa experiencia creo que ha sido un muy buen espacio para dar a conocer las anécdotas del proyecto, las experiencias personales, profesionales y en el proyecto de todas las voces que escuchamos. A continuación, vamos a escuchar algunas de las voces de la comunidad del Proyecto CELA que participaron en Emisor Cero. Ellos y ellas nos comparten sus aprendizajes y aportes más significativos. Creo yo que su logro más significativo ha sido crear una red activa, diversa y comprometida con la visión de la sostenibilidad. ¿Qué es lo más fuerte que hemos logrado con el proyecto? Yo lo hablo desde el componente de los edificios Showcase, y creo que el proyecto CELA nos ha permitido demostrar que en América Latina podemos mejorar las edificaciones a través de procesos colaborativos y compartiendo información y conocimiento local. Esto incluyendo no solamente el diseño, sino que también la construcción, la operación y los resultados que se tienen del monitoreo de las edificaciones. Yo creo que las principales contribuciones, avances que se han dado desde el proyecto, sin duda, en mi concepto, están en todas las cosas prácticas que se han hecho y que han llevado como implementaciones efectivas. Entonces, por ejemplo, todo el tema de los showcases creo que ha sido súper interesante poder ver en proyectos reales las estrategias implementadas. Yo creo que eso realmente es algo supremamente importante. Otro avance que quedó gigante, por ejemplo, en los términos de regulación, es ayudar y apoyar en desarrollo de herramientas específicas que ayudan para que la implementación de las distintas políticas que se están haciendo en el país realmente se logren. Algunos logros importantes fueron que se generó una red latinoamericana sobre construcción sostenible, además que se pudieron implementar algunas de las mejores prácticas de eficiencia energética con showcases que demuestran cómo esto se puede implementar aquí en nuestra región, y que se realizó investigación que permite entender la sostenibilidad, la construcción sostenible desde una perspectiva local, con nuestra realidad, con nuestros datos, con nuestra información, que acerca más a nosotros las soluciones que pueden ser implementadas en nuestra región. En definitiva, la analogía con la que comparo la primera etapa del proyecto CELA es que conformamos una orquesta. Cada país, cada institución, cada universidad participante en esta primera etapa seguramente tocaba un instrumento único, tenía músicos talentosos, pero gracias al proyecto CELA pudimos generar una orquesta que está generando sinfonías muy armoniosas en temáticas de sostenibilidad para toda la región. Hemos aprovechado de las lecciones aprendidas y de los conocimientos de nuestros pares para lograr avances notables en la creación de un futuro más sostenible para América Latina, y creo que esta orquesta seguirá tocando por muchos años más. Dentro de los avances más significativos del proyecto CELA con la Universidad de la SUAY está el fortalecimiento de capacidades a través de cursos online, talleres, concursos, tanto a docentes como a estudiantes,
permitiendo permear las estrategias y principios del proyecto CELA. También en el showcase que se ha realizado tenemos un buen modelo de monitoreo y de políticas tanto para materiales y diferentes estrategias que se implementaron en este edificio y que son modelo para replicar tanto dentro del campus como para mostrarles a los estudiantes. Yo creo que en el caso colombiano el CELA aportó en la articulación de entidades, en que aquellas iniciativas que estaban funcionando de manera dispersa y descentralizada pudieran encontrar puntos en común desde el punto de vista técnico, pero además también desde las oportunidades que tienen para jalonar el sector. Además, veo, al menos en la empresa privada, la posibilidad de replicar los aprendizajes que tuvieron en el proyecto. Pablo, ¿nos puedes contar qué hace la Fundación Futuro Latinoamericano? Bueno, comienzo muy orgulloso contándote que en este mes de octubre la Fundación Futuro Latinoamericano cumple 30 años de vida. Nació a raíz de la Cumbre de la Tierra en Río en el 93, en el 92, y se dedica básicamente a buscar ese vínculo entre la conservación y el ser humano, ¿no? En un diálogo de dos partes, un diálogo en donde se tiene que priorizar la sostenibilidad y se tiene que priorizar las futuras generaciones. Nosotros tenemos un ámbito latinoamericano y nuestro rol en el proyecto CELA ha sido llevarlo adelante en Ecuador. Creo que ha sido un aprendizaje increíble para nosotros. Es un nicho de trabajo supremamente interesante trabajar en la construcción, trabajar con el sector de la construcción, que al igual que en los otros países de la región, en nuestro caso estaba invisibilizado. Si tú lo miras desde el punto de vista de producción de gases de efecto invernadero y ni hablar de buscar un confort térmico, ¿no? Entonces, yo creo que esa necesidad ha sido muy importante para que nosotros, no solamente en Ecuador, sino en la región, tengamos el éxito que hemos tenido con el proyecto. Te puedo también con esto concluir que la Fundación Futuro Latinoamericano lo que busca es un diálogo abierto, una cooperación sur-sur, y nació en ese sentido, de ahí su nombre. Y claro, hace 30 años esas ideas eran muy innovadoras, ¿no? Ahora uno puede entender mucho mejor que los aprendizajes no solamente vienen del norte, sino es un aprendizaje, como decía Roger, que se construye, se hace un intercambio, se hace un cruce de conocimientos. Entonces, en eso nosotros somos expertos y nos interesa muchísimo trabajar con la gente, sobre todo. Pablo, ¿puedes contarnos qué crees que fue lo que hizo que se aceleraran las acciones de Proyecto CELA en Ecuador? ¿Y qué pasó al principio y cómo fue el avance después? Bueno, fue una época difícil. Recordarán ustedes, la pandemia estaba presente, pero yo creo que se alinearon muchos astros, ¿no? Nosotros conseguimos un apoyo muy fuerte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es el ente encargado del sector de la construcción, pero al mismo tiempo del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, que es el otro ente en donde se dilucidan estos temas de todo lo que tenga que ver con las variables de cambio climático. Entonces, eso sumado a que la academia nos ha brindado un apoyo muy fuerte, fue el detonante para que se vayan alineando y se vayan encajando estos procesos. Hemos trabajado muy de la mano con la academia. Un ejemplo es el showcase que logramos concluir, fue el primero en identificarse, el primero en concluir, y ahora es un laboratorio vivo, que es el showcase en la Universidad de la SUAY, eso es en Cuenca, y es un ejemplo en donde la sostenibilidad es clave, ¿no? Unas edificaciones que fueron recicladas, que fueron adaptadas, cumplen con los 15 principios de CELA y que al mismo tiempo son unos laboratorios vivos. Tú estás recibiendo clase ahí y tienes los sensores de
de humedad, de temperatura, de CO2, y tú lo vives tanto como alumno como profesor. Entonces, esa sostenibilidad en la enseñanza, en el aprendizaje, en aprender haciendo las cosas, es muy importante, ¿no? Entonces, para llegar a eso, hay una voluntad muy, muy fuerte de parte de la academia, específicamente de la universidad. Pero también hay un ganar de parte del Ejecutivo, de parte del gobierno, porque el gobierno siempre tiene un movimiento mucho más lento en reaccionar a pedidos, y el proyecto se ha convertido en un facilitador de esas preguntas difíciles que en su momento las genera un determinado ministerio. Como Roger mencionaba, ¿cuál es el porcentaje de aporte de gases de efecto invernadero del sector de la construcción? Se dice fácil, pero se tiene que responder a esas preguntas para hablar con propiedad. En nuestro caso, en el caso de Ecuador, hemos trabajado en ese sentido. Igual, con un marco normativo, hemos adelantado muchísimo con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con los municipios. Hemos hecho un trabajo también de complementación a actividades que ya se están dando en las Galápagos. Entonces, hay un sinnúmero de actividades que se conectan entre sí, que eso ha logrado llegar al momento que estamos en este instante, en donde tenemos las puertas abiertas de la academia, las puertas abiertas de las municipalidades, de los ministerios, porque nos ven como un aliado más, nos ven como un complemento a sus planes, a sus actividades. Yo creo que es súper importante que Pablo ha dicho en el inicio, Nicola, ¿te recuerdas que hemos discutido mucho si queremos invertir en Ecuador o no? ¿Qué me refiero? La transformación de un sector depende siempre de gente y líderes atrás. Y en Ecuador el equipo en Ecuador ha logrado mucho cambio en muy poco tiempo. Y eso es gracias al equipo que tenemos en Ecuador o también en los otros países. Por eso siempre hay factores externos que frenan la transformación, por ejemplo, el tema político, etcétera, la inestabilidad, etcétera. Pero si uno quiere y tiene la voluntad, y si uno tiene las redes, se puede cambiar la situación. Eso en general. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, CELA también ha contribuido, desde mi punto de vista, mucho en el establecimiento de distintas redes. Por ejemplo, hemos establecido, juntamente con todos los actores locales, la red de mujer en el tema de la construcción eficiente con confort. Es decir, dentro de esta red, como Valentina ha mencionado antes, hay hoy día un intercambio de varias personas. Por ejemplo, han participado más que 1,000 mujeres y hombres en esta red de mujeres. Es importante establecer redes para tener un espacio de intercambio, un espacio de aprendizaje, pero también un espacio para tener un poder de la transformación. Y además, hemos establecido una red, hemos iniciado una red también, hemos establecido esto en Ecuador, donde hemos implementado un seminario internacional en Cuenca. Y allá ha nacido la idea, juntamente con distintos representantes de universidades, y ellos han dicho, sería excelente si podemos establecer una red de universidades que quieren planificar, diseñar y construir un campus cero emisión. Y hoy día hay una red de 25 universidades en toda Latinoamérica que quieren también convertir su campus a un campus cero emisión. Y también en esta situación yo creo que es importante que hay distintos líderes que intercambian ideas y después del intercambio también entran en la acción.
porque es importante compartir, aprender, pero también es importante construir y así también contribuir a la transformación. Por lo tanto, en todas estas redes que hoy día nosotros hemos trabajado solamente como una semilla, todos ellos hoy día contribuyen a la decarbonización del sector constructivo. Y hay que ser muy, muy sincero. Estamos en el inicio de este cambio. Sí, yo creo que agregando a eso nomás, el tema de las redes obviamente es súper relevante y hay un agradecimiento por parte del CELA a cada una de esas instituciones que ha contribuido, que ha colaborado durante estos años. Quiero destacar quizás un par de ejemplos muy concretos. Por ejemplo, el Green Building Council, los capítulos regionales del Green Building Council, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sostenible, CES, todos ellos han sido claves en la implementación de los proyectos. Ellos, por ejemplo, el Consejo Colombiano colaboró en la implementación de un tremendo seminario internacional recién ahora en junio, junto a la Agencia Internacional de Energía. Entonces la red que traen ellos, como dice Roger, no es solamente que el CELA ha creado red, sino también ellos ya llegan con sus redes. Y en ese sentido ha sido una tremenda contribución, y no solamente por la institución, sino también por lo que están haciendo, que por ejemplo ellos están a cargo de la elaboración de la hoja de ruta de cambio climático en la edificación en Colombia. Y entonces de vincularnos como proyecto a ese proceso, es muy enriquecedor para todos. Y entonces ahí está donde yo creo que es el futuro, el tema de la contribución nacional determinada, las NDCs, en el caso de Ecuador, como mencionó Pablo, que ahí está como el detalle de, a ver, pero ¿cuántas emisiones son en Ecuador? No como una cifra global, general, ya eso lo conocemos muy bien, 40%, ya, pero ¿cuánto es en mi país? ¿Cómo me afecta a mí? Y entonces de calcular esto y sentarse con el Ministerio de Medio Ambiente, en MATE, con el Ministerio de Vivienda, para que, primero que nada, conversen entre los dos y Vivienda se acerque a el Ministerio de Medio Ambiente y que se haga visible este sector. Y entonces se contribuye con cifras y datos claros y se sienta a dialogar sobre esto, y en base a esto uno puede empezar a generar medidas para mitigar, para reducir las emisiones, etc. Entonces, eso como la conexión tanto a las instituciones como a las políticas y las iniciativas que están andando es muy relevante. Y ha sido muy enriquecedor, realmente uno aprendió mucho en este proceso. Pero como Nicola dice, falta todavía muchos datos e información al nivel de edificios en distintas zonas climáticas. Y por ello todavía es algo donde hay que trabajar. Pero no se puede trabajar solo. Por lo tanto, es importante crear un ecosistema en la construcción constructiva, donde trabajan el sector público, sector privado y la academia en conjunto. Y es importante que cada uno puede jugar su rol a base de sus competencias, pero también sus intereses. Y hay que trabajar y aprender en conjunto para construir algo y así también contribuir a esta transformación en el tema de la decarbonización del sector constructivo.
Yo creo que ese también es un poco un sueño, ¿no? Que este ecosistema está en vivo y que tenemos la misma visión y que todos trabajan a base de su espacio, sus competencias que tienen, contribuir a algo. Un gran trabajo de gestión, ¿cierto? Hacer equipo y contribuir. Pero por eso sentimos mucho interés de todas las partes y por eso no depende de la inversión de alguien. El tema, por ejemplo, las universidades cero emisión, esos 25 universidades, de los cuales 15 universidades han elaborado una hoja de ruta por su propio interés. Y por eso hay que trabajar con la gente que quiere y que tiene también la voluntad de contribuir a soluciones. Por eso es algo que se va, desde mi punto de vista, porque estamos convencidos de contribuir algo con estas semillas y plantas que ahora crecen como solución. Y solo como anécdota, ya que lo mencionó un poquito tanto Roger como Pablo, el hecho de que la ministra de Vivienda de Ecuador haya participado cuando fue subsecretaria de Vivienda en el curso de en el diplomado del proyecto CELA, también es algo destacable, como que efectivamente las autoridades asumen y se apropian de esos temas y después obviamente son multiplicadores tremendos. Es muy notable. Si me dejas añadir, no solamente fue la ministra actual, que en ese momento era viceministra, sino el actual viceministro. Entonces ahí hay un grupo que además, cuando tú estás conversando con ellos, se enorgullece de haber seguido el diplomado. Es como un estatus por lo exigente, por su calidad, que finalmente es un grupo muy, muy selecto los que terminaron el diplomado. Entonces, eso es una muestra de no solamente de aceptación, sino de fidelización con el tema. Ese apropiamiento del proceso. Ahora escucharemos algunas voces expertas sobre los retos a corto plazo. ¿Qué queda pendiente? Creo que el mayor reto, por otro lado, que se le presenta es la consolidación de estas redes, consolidación de estas iniciativas creadas en la primera etapa y también el ampliar la incidencia en los sectores profesionales y en la política pública a nivel de gobierno local y nacional en los 4 países con los que colabora. Soy Adira Álvarez, de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Pienso que la introducción de nuevas tecnologías es algo que todavía tenemos que trabajar más. La ventilación mecánica, la integración con energía fotovoltaica, la electrificación de las edificaciones es algo que es parte de este camino de descarbonización donde debemos poner más atención. Muchas gracias. Soy Antonio Espinosa, gerente del Outcome 1 de edificios demostrativos del proyecto CELA. Esas tareas o desafíos que tenemos pendiente, creo que podríamos hablar que son 3. Específicamente la resiliencia climática. Debemos apostarle a diseños y construcciones de edificaciones resistentes al cambio climático para nuestra región, conociendo que particularmente somos un área muy propensa a inundaciones y a eventos climáticos extremos. Apostarle a materiales y a construcciones locales frente a esa resiliencia climática creo que es una apuesta que debemos hacer. La segunda, recuperación de espacios urbanos, conociendo que somos la región con el índice de biodiversidad más alto del planeta. Tenemos un capital verde inigualable y regenerar zonas urbanas degradadas a través de esos conocimientos de todo nuestro capital ambiental es una deuda que tenemos. Y la tercera, quizás pensar en proyectos o la promoción de rehabilitación de edificios antiguos que permitan modernizar y rehabilitar edificios que ya han dejado una huella energética y una huella de carbono y que podrían ser no construidos desde cero, sino que pudieran promocionar otro tipo de refuncionalidades. Soy Carolina Balbuena desde Bogotá. Para la segunda etapa de CELA, yo creo que deberíamos fortalecer lo creado ya,
tanto en términos de redes, de mejores prácticas y también de investigación, pero además deberíamos fortalecer la creación de herramientas que nos ayuden a la toma de decisiones, así como incidir de mejor manera para la formulación de políticas públicas. Yo soy Paul Vanegas, de la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Pienso que el área menos trabajada o menos avanzada que se tiene en este momento es lo que tiene que ver con financiamiento, o sea, cómo se integra como todo el proceso de financiamiento y todo el proceso financiero de desarrollo de distintos modelos de negocio atado a avanzar en eficiencia energética. Soy Angélica Ospina, directora técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Tal vez lo que está faltando es el fortalecimiento en tema de certificaciones, de edificaciones y también ordenanzas y políticas públicas que nos ayuden a regular estas edificaciones eficientes y con confort. Soy Pedro Samaniego, director de planeamiento de la Universidad de La Suárez. Mira, como yo les he dicho antes, estamos en el inicio de la decarbonización y todavía hay muchos retos. Aunque hemos logrado algo dentro del proyecto CELA, con estos logros que hemos mencionado, yo creo que todavía es un largo camino. Desde mi punto de vista, es una movilización para que podamos incluir más líderes del sector público, privado y académico, para que cada uno de estos líderes en estos países, dentro de su propia perspectiva, contribuya a la descarbonización del edificio y también de sus ciudades donde vive. Depende de cada uno, tiene que ser proactivo, tiene que trabajar en proyectos concretos y así también contribuir en la decarbonización de los edificios. Es en general. Yo creo que todavía hay mucho que hacer. Yo veo básicamente 3 grandes ejes o puntos que habría que trabajar si es que haya una fase 2. Uno es continuidad, obviamente, lo que mencionó Roger, tanto en capacitación como en el tema regulatorio, especialmente que uno inicia algo y el ciclo es mucho más largo que 3 años para realmente, por ejemplo, actualizar normativas, como hemos empezado un camino con Perú, con Ecuador, y esta actualización de normativas en cuanto a envolventes, aislamiento térmico, que son como, están en el core, en el núcleo de lo que es la eficiencia energética a nivel de edificación, eso demora. Entonces, uno tiene que tener la continuidad. Por otra parte, el tema de la medición, y Roger lo mencionó antes, el tema de la medición es clave, de tener efectivamente, finalmente, cifras sobre cuántos son los kilowatt-hora por metro cuadrado que se gastan y cómo podemos reducir esta cifra y cuáles son los instrumentos entonces que apoyan a esto y cuáles son los edificios que lo hacen mejor y con qué medidas son las más efectivas en ese sentido. Y esto se demuestra con cifras. Y entonces lo que estamos midiendo con los proyectos piloto también, esto hay que difundirlo y la regulación se tiene que referir también a esta medición y el monitoreo de esto. Yo creo que eso es súper relevante. Y el tercer punto que surgió harto en la fase 1 es que muchos actores decían, ya, una cosa son los edificios como tal, que nos hemos concentrado, y otra cosa es el entorno alrededor del edificio, que también es súper relevante y que ahí hay un impacto obviamente en la sustentabilidad, en el tema de las islas de calor que se producen, el tema de la arborización alrededor, el tema de los espacios públicos que rodean los edificios. Edificios son muchas veces un conjunto que hay que mirar como un conjunto y más holísticamente. Entonces, eso también queda pendiente y sería muy bonito tomarlo en una fase 2.
Yo añadiría dos cosas más que me parece importante, que ha surgido durante este tiempo. Los juguetes. Yo creo que hay que añadirle herramientas tecnológicas, instrumentos tecnológicos que nos permitan medir, ¿no? que te permitan medir cuál es la realidad de tu edificio, cómo está proyectado tu edificio, cómo cumple la normativa, ¿no? Y creo que a todos nos interesa tener algo que sea tecnológicamente rápido de hacer y rápido de usar. Y la otra cosa que es algo más de fondo es el tema económico, es el tema financiero, ¿no? Porque todo cambio, toda mejora, todo nuevo camino requiere inversión, requiere financiamiento. Entonces, a mí me quedó mucho en un seminario en el que participé, algo que se dijo desde la banca, ¿no? La banca multilateral, la banca bilateral, lo que dice es que tiene muchísimo dinero verde, dinero para invertir en estas edificaciones, en estas urbanizaciones, en todo lo que signifique mejora, ¿no? Y hacían una analogía, ¿no? Es como que hay muchos aviones en el cielo, hay cargados de dinero que están sobrevolando la región. Lo que no encuentran ellos son pistas de aterrizaje. Entonces, en la medida en que nosotros logremos vincular ese sector de la construcción al sector de la academia que están interesados en hacer estas mejoras y que puedan fabricar sus pistas de aterrizaje, vamos a tener inversión que ya existe, inversión aterrizando en esas mejoras, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo de fondo y es algo que nosotros todos debemos trabajar para eso. Desde el inicio nos planteamos que uno de los objetivos de Emisor Cero es combatir el greenwashing. Es complejo porque no es tan fácil detectarlo, pero ¿qué se nos ocurre que podemos atender para seguir con esta línea de comunicación? Allá me gustaría mencionar un tema súper relevante y es el tema de los showcases. Solamente hemos mencionado un showcase que hemos implementado en la Universidad Ushuaia en Ecuador, pero 3 de los 4 showcases en los 4 países ya están implementados o por implementar. Y uno es implementar algo que está escrito en un papel y otro es medir cuando el edificio está en operación. Y por eso nosotros creemos mucho en el monitoreo de los edificios para ver qué hemos logrado, que estaba en la planificación, realmente en la operación, en el tema de energía, en el tema del clima, pero también en el tema del confort. Por lo tanto, la medición es algo súper relevante. Y cifras es importante para ver si algo funciona o no. Y el greenwashing, desde mi punto de vista, es algo que hay que hablar más, hay que mostrar buenos y malos ejemplos y ver cómo se puede entrar con proyectos que realmente tienen un impacto en distintas dimensiones. Por eso yo espero que podamos continuar también con ese tema en tal vez en una fase 2 con ustedes. Encantados, sí. Yo creo que el hecho de haber contribuido también a nivel municipal, especialmente en municipios como Hermosillo, en México, Galápagos, en Ecuador, Cali, en Colombia, donde se establecen criterios claros en cuanto a lo que es la construcción sostenible, ayuda muchísimo. Y los 15 criterios de CELA ahí influyen mucho cada vez que se crean nuevos sistemas y se retroalimenta obviamente ese sistema de los estándares, los criterios para la construcción sostenible. Yo creo que eso es súper relevante y que ha habido un avance muy concreto en ese sentido y espero que siga este avance también. Y no es un solo sistema, no es un sistema de certificación que es el mejor.
sino todos los sistemas valen en ese sentido, pero siempre con que haya un tercero que establezca los criterios, que revise, que monitoree. Eso se tiene que asegurar, obviamente. Yo agregaría que, haciendo el símil como con el ciclo de vida de la edificación, hemos un poco abarcado bastante sobre el diseño y la construcción, y nos queda pendiente, tanto en el proyecto como acá en los temas abordados en el podcast, hablar más sobre la operación y el mantenimiento, ¿ya? Todos esos datos que esperamos tener, que esperamos analizar, qué vamos a hacer con esos datos, ¿eran realmente los esperados o no? Yo creo que dar micrófono y espacio para esos análisis, cuando a veces los resultados ojalá no sean tan buenos, para tener igual espacio de mejora, creo que nos queda pendiente por seguir buscando en los showcases que están avanzando y en los proyectos que podamos encontrar en la red también. Mostrar un poco más este proyecto, esta etapa de implementación, de seguimiento y siempre para la mejora constante. Y para ir cerrando, ¿con qué idea quieren despedir este episodio? Nicola, luego Pablo y Valentina. Gracias. El camino claramente es largo, pero fue iniciado y en ese sentido lo vamos a seguir caminando, pero corriendo un poquito, a paso seguro, ojalá, entre todos, porque es urgente avanzar. Ya sabemos, tenemos que llegar a net cero lo antes posible en este sector y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, los dos temas son extremadamente relevantes y yo quiero solamente alentar a todos de sumarse a esto y hacerlo desde todas sus iniciativas posibles, y ojalá haya una fase 2 del CELA, pero si no la haya, estoy segura que se pusieron muchas semillas para seguir en los distintos temas que planteamos en este podcast y en general con la gente. Muchas gracias. Y mil gracias a todos, nomás, a todos y todas. Mil gracias. A mí me gustaría cerrar con un agradecimiento a todos y a todas. Yo creo que el aprendizaje y las semillas, como dice Nicola y como dice Roger, están ahí. Entonces, yo creo que hemos creado la suficiente cantidad de adeptos a esta filosofía de trabajo como para que esto siga con o sin segunda fase. Así es que muchísimas gracias a todos. Gracias, Pablo. Con esto cerramos. Considerando que es el último episodio de esta primera temporada, espero, todos esperamos una continuidad, darle las gracias a todas las voces invitadas que tuvimos. Nadie dijo que no cuando fueron invitados. Pudimos coordinar un montón de usos horarios, agendas súper ocupadas, con alguna dificultad en algunos casos, pero siempre resultó. Así que agradecerle a los invitados y también a Podcastera, porque no solamente fueron producción y voces en este caso, creo que hubo un compromiso muy genuino con el proyecto, con la movilización que estamos buscando hacer. Así que quería agradecerles por este compromiso con el proyecto CELA. Así, yo creo, esa es mi última palabra. Y realmente yo quiero dar las gracias a ustedes, Podcastera, y a ti, Valentina, porque era tu idea, tú has planificado todo, tú has implementado todo y siempre estabas atrás para que realmente esos dos episodios funcionan. Y es un gran aplauso para ustedes. Muchísimas gracias por su contribución. Qué gusto. Muchas gracias. Un placer ser parte de esta iniciativa y sobre todo de este equipo. Gracias por escuchar hasta el final de este episodio y agradezco a Angélica Íñiguez en la producción general, a Citlali Palacios en la conducción y a todo el equipo de Podcastera MX. Pues muchas gracias por invitarme a ser parte de este gran equipo. No solo he sido yo, también está mi bebé en gestación por aquí conmigo y pues... Gracias. Abrazo, gracias. Muchas gracias. Escuchamos las voces de los líderes y algunos de los muchos actores del proyecto CELA. Ellos nos cuentan sobre sus experiencias que han sido clave para implementar acciones que lleven no solo a una arquitectura, sino a una vida más sostenible.
partiendo de dos pilares: la reducción de emisiones de carbono y la búsqueda de mayor confort para quienes habitan esos edificios. El proyecto CELA sembró semillas en 4 zonas cálidas de Latinoamérica, ubicadas en Perú, Colombia, Ecuador y México. Estas semillas deben ser cuidadas para que lleguen a dar frutos. De ambas cosas, de lo logrado y de lo que hay que atender, hablaron las diversas voces que conforman el proyecto. Como resultado de este esfuerzo, existen ya edificaciones que sirven de modelo, como Damar en Colombia, la Aldea Tulum en México y la Universidad de La Suay en Ecuador, de la que hablamos con lujo de detalle en el episodio 11 de esta temporada. Todas ellas responden a los 15 principios CELA de sustentabilidad en el diseño y la construcción. Se crearon también una importante red de mujeres y una no menos importante red de universidades que se encaminan a la solidaridad, la equidad de género y el net zero. Se trabajaron estrategias tanto con el sector público como privado. Las actividades formativas causaron sorpresa por la respuesta de un gran número de profesionales de distintos países latinoamericanos, y se fortaleció el trabajo de marcos regulatorios de la mano de los municipios. Emisor Cero forma parte de las actividades para el intercambio de conocimientos, la capacitación y la sensibilización, y ha querido ser un vínculo entre profesionales internacionales alrededor de la arquitectura, la construcción y una vida más sostenible. La idea original de Emisor Cero es de Valentina Quintanilla. La conducción del podcast corre a cargo de Citlali Palacios y Salvador Martínez. Angélica Íñiguez en la producción. Diseño sonoro y mezcla final, Salvador Martínez. La edición y limpieza de fríos es de Jacob Barba. Voz en síntesis, Abril Íñiguez. Ayúdanos a amplificar el mensaje compartiendo este podcast entre tus amigos y en tus redes sociales. Si tienes preguntas o quieres compartir tu experiencia, escríbenos a emisorcero@podcastera.mx. Te invitamos a conocer más en www.proyectocela.com y Proyecto Cela en LinkedIn y Facebook. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto CELA.